Vamos a revisar el libro de la pensadora escritora nacida en Francia, Savitri Devi, el libro titulado Oro en el crisol. En el capítulo 9 dice: el cristiano o representante de cualquier otra fe igualadora, individualista, ordenadora de la otra vida. Una religión igualitaria predica el dogma de la igualdad de los seres humanos a los que pertenecen a esa religión, como por ejemplo es el caso del cristianismo. Es evidente que el cristianismo es igualador, nivelador. Todos somos iguales ante Dios, dicen. Esto elimina cualquier posibilidad de superioridad. Nadie puede valer más que otro. Todos valen lo mismo. Son iguales ante los ojos de Dios. Por mucho que uno se esfuerce o que demuestre ser mejor, ya sea mediante actos, sobre todo, que es lo que cuenta, o también mediante ideas o espiritualmente, eso no le hace más que otro. Esto implica aceptar a todos tal como son, incluso si son pecadores o malos. Dice que todos somos pecadores, entonces justamente ese pensamiento hace que por más que uno se esfuerce, seguirá siendo pecador. Y como dice después, mi conflicto continuo con mi entorno y con los valores cristianos humanitarios y los democráticos, sus valores antropocéntricos e igualadores, no era otra cosa que el conflicto con el nuevo movimiento, mismo con esos mismos valores, esas mismas tradiciones, esos mismos principios, productos de la decadencia durante siglos, el conflicto con el mundo deforme mismo que se pavoneaba de su incurable enfermedad e hipocresía bajo el nombre de progreso moral. Es similar al pensamiento de Nietzsche, esto de los valores humanitarios, cristianos, pero sobre todo también humanitarios. Por el hecho de que uno es humano, entonces se le puede aguantar todo, se le debe aceptar todo. Por más que este humano haga mucho daño a los demás, a los animales o al planeta, igual hay que aceptarlo, hay que respetarlo porque es humano, dicen. O porque luce como humano, aunque no se porte como tal. Y también tiene que ver esto con la democracia. Pues la democracia es aceptar toda la maldad, ¿no? Aceptar que venga alguien a tu país a robarte, a llevarse todo, casi gratis o gratis, a hacer daño a las personas, no explotarlas y que no les pase nada. O sea, respetar eso es ser democrático. Entonces todo esto está ligado, pues, está ligado justamente también con el cristianismo, con los cristianos, porque el cristiano predica tolerar eso, ser tolerantes con eso. Valores antropocéntricos, dice, justamente eso es el cristianismo, pues. Todo gira en torno al hombre, no interesa las demás especies, no interesa la naturaleza, con tal de que el hombre esté satisfecho. Pues por eso es que dice que los animales y todo el mundo, las cosas, está para servir al hombre o para el servicio del hombre, lo cual es totalmente inicuo, egoísta, por parte de una persona o un ser que se cree superior al resto. Digo se cree porque se cree, pues. Se cree superior, sin embargo, se aprovecha de todos los demás, ¿no? De todo lo que no es, entre comillas, humano. Y también del humano, pues, o sea, son hipócritas porque dicen que respetan al humano, pero le hacen trabajar y lo explotan. No lo matarán algunos, pero los someten, los esclavizan al final, haciendo que sus países paguen deudas externas a otros, ¿no? Entonces eso ya hace pues que todo ese país sea esclavo, o sea, tenga que aportar algo. No son libres definitivamente, y el que dice eso pues es un ignorante, por esos que dicen que son libres. Los amigos de lo ajeno son esos. Entonces todo esto, como digo, está relacionado. El progreso moral justamente es esa hipocresía. O sea, las personas han hecho que todo eso que digo, todas esas costumbres, se acepten y se llama eso progreso. O sea, el hecho de que yo destruya la naturaleza o que mate cruelmente animales en una granja ahí cerrados, sin que yo me esfuerce cazándolo como era antes, ¿no? Que los coma solamente por placer, no por necesidad, porque por necesidad es algo entendible y está bien que lo haga la gente que necesita, ¿no? Sigue diciendo, el cristianismo, esto es una cita a Ernest Bergman, el cristianismo es una religión perjudicial y antinatural, justo lo que surgió hace 2000 años entre hombres enfermos, agotados y desesperados que habían perdido su fe en la vida. Hay que recordar que el cristianismo surgió justamente cuando Roma estaba sumida en la decadencia, en la degeneración, en la perdición. El libertinaje era la regla.
Entonces esa gente enferma, agotada y desesperada al final justamente decidió convertirse a esa fe, intentando cambiar, intentando ser otro, forjar un nuevo mundo con valores nuevos. Por eso también ahora Nietzsche pues sabe que empieza todo con eso, con un cambio de valores, con una creación de valores. Entonces en esa época decimonónica ya también se pretendía eso, pues justamente quebrantar estos valores cristianos para algo nuevo. Dice luego, las religiones más antiguas en el mundo, ninguna de ellas era internacional, sino que fueron todas reguladas por el pueblo, de cuyo centro nació una sabiduría sobrehumana. Pusieron de relieve la importancia fundamental del cuerpo humano, el carácter sagrado del acto carnal, las obligaciones y responsabilidades del cuerpo, no solo y de manera aislada frente al alma, para la cual el cuerpo era considerado como su medio de desarrollo. El cuerpo siempre ha sido importante en las religiones antiguas, sobre todo. En las actuales o en la forma en cómo han mutado de la antigüedad al día de hoy, pareciera que el cuerpo no importa nada. La apariencia, dicen, no está en primer lugar. Si fuera así, pues no estaría mal tampoco, ¿no? Pero el problema es que en los hechos la apariencia no tiene absolutamente nada de importancia. Por eso vemos pues mucha gente obesa o gente enferma con malas costumbres que dices de cristiana o de cualquier religión, ¿no? Pero que no cumplen sus preceptos, no cumplen la sanidad corporal. Aquí siempre dijimos, y esto también lo dijo Aristóteles, recuerdo eso, también Platón, digamos que no, sobre todo Platón en este caso, de que la salud mental o los valores que uno tenga son el reflejo de también, mejor dicho, se reflejan también en el cuerpo. No puede haber ahí una discrepancia o una diferencia, menos oposición. Una persona espiritualmente elevada, su cuerpo pues tiene que ser también, tiene que reflejar eso. No digo pues que sea una persona con un hermoso cuerpo, pero que tenga lo mínimo pues, que sea delgada, tal vez esbelta, sobre todo que demuestre su cuerpo moderación, frugalidad justamente. Porque la persona que tiene valores espirituales sabe que lo material no es importante, pero es necesario. O sea, lo más importante es el espíritu, pero también el cuerpo hay que atenderlo en lo que requiere para que uno justamente siga cultivando su interior. Y eso también implica la moderación del cuerpo. Mente sana en cuerpo sano, pues eso es clave. Te queda claro pues que el cuerpo es importante, pero no como primer objetivo, sino como algo que acompaña, que es efecto del cultivo espiritual. Dice también después, si cuando la mayoría de la gente de nuestro tiempo habla de una élite, entonces entienden una élite denominada moral o intelectual. Nosotros estimamos una élite completa del todo, y antes que nada una élite corporal. Hay sin duda algunos hombres excepcionales que físicamente no son sanos, fuertes, pero por otra parte pueden ser útiles, muy útiles, si detentan el recto espíritu, el espíritu de sacrificio por alguna cosa que es más grande que ellos mismos. Pero estas serían excepciones y nunca podrán tener la autorización para dañar el sano nivel medio de la comunidad. El hecho de considerar el cuerpo importante hace que esto se entienda, pues porque justamente esa élite tiene que ser también física, corporal. Y repito, no estamos hablando pues de alguien que destaque por su cuerpo, no, sino simplemente que el cuerpo refleje esa elevación moral o espiritual. Tiene que reflejarlo, pues, porque si no lo refleja, eso quiere decir que no tiene elevación, pues. Tal vez sea alguien de esos que abundan ahora, ¿no? Que solo hablan y hablan, pero no actúan, no aplican en ellos esa filosofía que tanto dicen saber. Ellos no son, pues, ellos no son parte de ninguna élite. Se creen, pero no son. Entonces, ese es el problema justamente de no considerar el cuerpo importante. Eso no quiere decir, pues, como dice aquí, que hay personas que pueden ser enfermas del cuerpo, pero que aún así tienen una buena inteligencia, un recto espíritu y valen más que otros. Los hay, claro, pero acá dice bien claro que son excepciones. Y por otro lado, esas personas, pues, como lógicamente se podría pensar, no deberían, pues,
reproducirse porque pueden sus hijos heredar sus males. Es algo lógico también. Continúa diciendo, no solo es la apariencia física de sus representantes que atrae la atención del observador perspicaz, que por ejemplo está sentado en un banco frente a un café o en la sala de espera. Es la radiación de su personalidad, el signo de su valor como hombres y mujeres más elevados, lo que tienen en el semblante y en la actitud, el aspecto de inteligencia y valor en sus ojos. Supongamos pues que una persona tenga belleza física, exterior, y también pues sepa mucho, haya cultivado su espíritu, pero aún así puede ser que no refleje esa sabiduría, no se note en su semblante, en su personalidad, como dice. Eso es porque uno realmente no ha llegado a esa máxima elevación, que es cuando se muestra en el semblante exactamente lo que uno es interiormente. Claro que muchos fingen, prácticamente todos fingen ahora. Pareciera que por fuera son muy amables y mucha cortesía demuestran, sin embargo, es pura hipocresía al final. No, pues aquí hablamos de algo natural, de algo completamente sincero. Sigue diciendo, pero no solo son los rasgos, son las facciones y la irradiación invisible de la cara lo que debe impresionar a cualquiera que sea un poco sensible para el lenguaje silencioso de un hombre que es auténtico. Le puede distinguir del hombre que solo parece serlo. Esto es la importancia precisamente de lo que se demuestra en los gestos, en los ademanes que uno hace. Ahí se da cuenta cómo es realmente esa persona. Y eso se aprende también cuando uno lee, pues que prácticamente lo que uno dice no cuenta absolutamente nada. Lo que cuenta son los gestos. Y eso tiene que ver con el cuerpo. Y repito que actualmente hay mucha hipocresía y difícilmente uno va a saber pues, si uno es buena persona por los gestos, porque todos mienten. Pues, o sea. Sin embargo, puede notarse quién es realmente sincero y quién no. Y esto no lo logra cualquiera, pues uno tiene que tener experiencia también. Ser mayor, no un joven, no difícilmente va a lograr eso. Dice después, la raíz de la decadencia se halla en la actitud que se expresa en la frase arriba indicada, es decir, en la actitud que se encuentra en la infravaloración y la falta de respeto general del fundamental factor físico en la cultura, como también en la nacionalidad. La raíz de la decadencia dice que es esa falta de consideración del aspecto físico, del factor físico. Eso es lo que hace que una nación decaiga en la cultura y en la nacionalidad. Pues es cierto, como digo, no dan importancia al cuerpo o piensan que eso no tiene ninguna relevancia para el progreso. Y eso es porque viven bajo costumbres pervertidas, malos hábitos. Estos no se reflejan, pues, claramente en el espíritu, en el alma, o sea, no se puede verificar ahí, a veces ni siquiera científicamente. En cambio, en el cuerpo sí. Esos malos hábitos, pues, hacen que una persona luzca de una forma fea, digamos, no natural. Lo que hace que uno dé importancia a la apariencia, pues, se maquille, se vista, trate de ocultar todos esos defectos o imperfecciones. Entonces así disimula su cuerpo, la fealdad de su cara o los barros, las manchas, los rollos, la gordura. Hay pues ahora productos que tratan de fingir todo eso. Pero lo que no se puede fingir es el alma, entonces justamente ahí entra a tallar la hipocresía, la cortesía, ¿no? Todo lo que se finge para que uno aparente ser una buena persona, pero no es realmente eso. Es muy importante el factor físico, desarrollar el cuerpo. Por lo menos en otros países de por aquí de Latinoamérica, en algunos ya no se da importancia a eso, ya no se lleva ese curso en algunos colegios, ya no se le da tanta importancia, pero eso es muy importante, el desarrollo del cuerpo. Tampoco pues hacen algunos servicio militar obligatorio, lo cual es letal, fatal para un país que no haga eso. Luego sigue diciendo, debe venir primero, según nuestro programa, el riguroso ejercicio intelectual después de la formación del carácter y de la formación de la perfección física. Debe venir en el lugar preciso, en el orden natural, porque en primer lugar el hombre es un animal.
Entonces aquí lo que dice es que lo primero es, no lo más importante, sino por donde hay que empezar, es por el cuerpo. Es comprensible que primero se ocupe del cuerpo, para luego ascender a desarrollar su interior. Que sería como decir pues a una persona que antes de que te pongas a estudiar estas materias o filosofía, primero, al menos en el cuerpo, no tengas defectos. Defectos que puedes corregir, claro. Porque hay defectos que no se pueden corregir, pues en ese caso no. Nos referimos a los que dependen de uno, del estilo de vida que uno tenga. Si uno no cambia, pues, para empezar el estilo de vida, entonces pues no tiene nada que hacer en lo que es la filosofía o en lo que es la sabiduría verdadera. Entonces, esto de que uno es un animal es algo que nunca hay que olvidar, jamás. Porque uno, por más que desarrolle su aspecto espiritual, al final sigue siendo, en el fondo, sigue teniendo esa raíz animal. Y si uno pretende olvidar eso, ahí está justamente el principio de su error. Y es que uno ya se va a creer alguien superior, que ya dominó o superó a la naturaleza, lo cual jamás va a pasar. Entonces uno tiene que conservar esa parte animal, aunque sea mínima, que es parte de su raíz, y nunca ir contra eso.